Busque en su Biblia, por favor, la carta del apóstol Pablo a Tito. Tito capítulo 2, verso 13. Hoy vamos a ver un buen número de textos, mis hermanos. Estamos hablando del tema de la segunda venida de Cristo. Tito capítulo 2, el verso 13. Si ya lo encontró, vamos a darle lectura, por favor, todos juntos. Tito 2, 13. Comencemos. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una vez más, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Padre, gracias te damos por este tiempo especial en donde podemos centrar nuestro corazón, todo nuestro ser en tu persona, en quien eres tú, mi Dios. Grande en majestad, único, incomprensible, Señor, para la mente finita humana. Un Dios perfecto, sabio, soberano, misericordioso, justo, lleno de gracia. Gracias, Padre, te damos porque nos permite exaltar tu nombre, adorarte, darte las gracias. Reconocer, mi Dios, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti, de lo alto. Gracias te damos por la salvación que nos has dado en Cristo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, a quien rogamos que nos guíe en esta tarde y nos ilumine para entender tu palabra y nuestros corazones sean animados a fin de vivir para tu gloria, vivir, Señor, una vida de santidad como a ti te agrada, compartiendo tu palabra. Limpia todo pecado, Señor, que podamos estar delante de tu presencia como a ti te agrada. Y ayúdanos en esta tarde, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, te lo rogamos. Amén. Bueno, hermanos, hoy seguimos con esta serie de mensajes preparados. El título es Preparados para el arrebatamiento. Preparados para el arrebatamiento. Ahora, en este capítulo de Tito, capítulo 2, verso 13, acabamos de leer que como creyentes esperamos, aguardamos, como dice aquí, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dos cosas. La esperanza bienaventurada es una referencia al arrebatamiento, ¿verdad? Al arrebatamiento en donde Cristo descenderá, y ahorita lo vamos a ver con más detalle, y levantará a todos los creyentes en todo el mundo. Y la manifestación gloriosa es la segunda venida de Cristo visible después de los 7 años de tribulación, en donde se lleva primeramente el arrebatamiento. 7 años después, la manifestación gloriosa en donde todo ojo verá a Cristo Jesús. Bueno, este tema de preparados para el arrebatamiento. ¿Qué es y por qué es necesario este asunto? Bueno, tenemos que entender, mis hermanos, que primeramente el mundo, como veíamos la semana pasada, está en una situación caótica. ¿Qué le pasa al mundo? Esto lo estuvimos estudiando hace una semana. Y vemos que el mundo se dirige hacia el cumplimiento del plan de Dios, pero parte del plan de Dios, antes de que Él venga, es que se establecerá un nuevo orden mundial dirigido por el anticristo. Y Él gobernará en el mundo durante la época de la gran tribulación. Ahora, ¿qué es la época de la gran tribulación? Antes de mencionar el arrebatamiento, para entender por qué del arrebatamiento. Apocalipsis capítulo 6, verso 17. Apocalipsis 6. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Va a llegar un momento, mis hermanos, durante la época de la gran tribulación, en donde Dios tratará con todos los moradores de la tierra. Apocalipsis 6:15. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono
y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Bueno, viene un periodo que la Biblia llama la ira del Cordero, también le llama la ira de Dios o aquel gran día, pero se refiere a ese periodo, ¿verdad? Ahora, ¿de qué otra manera la Biblia le llama a este periodo de la gran tribulación? Busque por favor, a ver, ya que estamos también ahí en Apocalipsis capítulo 7, versos 9. Ahora, hermano, el mundo, los creyentes tenemos que saber todo esto, por eso Dios nos dejó escrita su palabra para que estuviésemos los creyentes preparados, ¿verdad? Ahora, durante esta época de tribulación, Dios guardará también a un remanente, ¿verdad?, que durante esa época van a creer en Cristo. Y dice Apocalipsis 7:9, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Verso 14, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, que durante la tribulación habrá miles y miles y miles de personas que morirán por causa de su fe en Cristo. Por causa de su fe en Cristo. ¿Cómo le llama la Biblia también a esta época? Jeremías 37, por favor. Jeremías 37. Jeremías 37 dice aquí: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Una vez más, Jeremías 37. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Nada más para que tenga una idea de lo que sucederá durante, se le llama aquel gran día a ese periodo de la tribulación. Dice: ¿cómo será ese día que no hay otro semejante a él? O sea, para que tengamos una idea de lo que le espera al mundo próximamente. Y dice aquí: tiempo de angustia, se le llama. ¿Tiempo de angustia para quién? Para Jacob, no dice para la iglesia. Observe esos detalles. Por eso la iglesia, gracias a Dios, no atravesaremos ese tiempo de la tribulación. ¿Quién lo atravesará? El mundo sin Cristo y Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Israel, porque Israel ha sido duro de corazón, no han querido creer en el Mesías, que es Jesucristo. Entonces Dios tendrá que tratar tanto con el mundo como con Israel a través de ese juicio de 7 años. Ahora que hay una promesa, para Israel será librado. Ahora será librado una parte de Israel, porque muchos judíos serán perseguidos y morirán, aún sin haber creído en el Mesías. Pero solamente una tercera parte de ellos serán resguardados durante la época de la tribulación. Marcos 13:19, ¿cómo se le llama también a este periodo de juicio? Bueno, Marcos 13:19. Quiero introducir esto para que veamos, hermanos, y valoremos y apreciemos la importancia del arrebatamiento. Marcos 13, verso 19, dice aquí: porque aquellos días de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Ahora, si usted quiere saber cómo va a ser este tiempo, nada más póngase el libro de Apocalipsis, y ya ahorita no vamos a entrar en detalles, para que vea lo terrible que le espera a la humanidad. Ahora, ¿por qué viene el asunto? Dios es justo, Dios es santo, Dios es paciente, Dios es misericordioso. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la gente sigue centrada y enfocada en su pecado. La gente sigue sin tomar en cuenta a Dios. La gente sigue
en una vida pervertida, en una vida de desobediencia a los mandamientos de Dios, Dios ha sido paciente. Dios envió a Cristo para morir por la humanidad a fin de que seamos librados del día de la ira. Pero la gente ha sido necia, la gente ha rechazado la palabra de Dios y la gente simple y sencillamente, mis hermanos, la mayoría no quieren convertirse a Cristo. Quieren seguir una vida de pecado, una vida cómoda, una vida sin ningún compromiso con Dios, están envueltos en sus iniquidades. Y observe lo siguiente también, Apocalipsis 9:20. Apocalipsis 9:20. Dios es paciente. ¿Por qué no ha venido ahorita la tribulación? Dios está esperando todavía que la gente escuche el Evangelio y se arrepienta. Apocalipsis 9:20 dice aquí, y los otros hombres que no fueron muertos, está hablando de esa época, con estas plagas, ni aún así, ¿qué dice? Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. O sea, no se arrepintieron de su idolatría, verso 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ahora, aunque todo esto habla de la época de la tribulación, pues ya lo estamos viendo actualmente, ¿verdad? Entonces, nadie podrá decirle a Dios, Dios, no fuiste paciente. Nadie podrá decirle a Dios, Dios, es que esto no es justo. No, Dios es justo. El pecado lo ofende a Él, y el pecado ofende a los demás, y el pecado nos daña también a nosotros mismos. Dios quiere librarnos del pecado, de su poder y de sus consecuencias. Entonces, y solamente un segmento pequeño del mundo ha venido al camino de Cristo Jesús. No ha quedado en Dios. Para eso está la iglesia, para dar a conocer, hermanos, el Evangelio, la esperanza, antes de que sea demasiado tarde. Cristo dijo, la noche viene cuando nadie puede ya hacer mayor cosa, cuando nadie puede trabajar. Y la noche es una referencia a ese periodo de la gran tribulación. Bueno, pasemos ahora a la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesús prometió librar a la iglesia de ese periodo de la tribulación o de la ira. Busque por favor Romanos 5:9. Usted necesita tener los argumentos bíblicos porque hay gente que piensa que la iglesia atravesará la tribulación. No, usted necesita estar bien firme en su doctrina, en su fe, en lo que dice la Escritura. Y Romanos 5:9, escribe esos textos o subráyelos, pero necesita tenerlos presentes, por favor. Romanos 5:9 dice aquí la Escritura, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, en la sangre de Cristo, por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Entonces, gracias al derramamiento que Cristo Jesús vertió en la cruz, mis hermanos, es que cualquier persona que viene con fe a Él, le entrega su corazón, se arrepiente de sus pecados, Él le salva de la ira que está por venir. Ahora, de la ira eterna, que es la condenación en el infierno, de la ira de la tribulación. Otro texto más, Primera Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses 1:10. Entonces, dice aquí también esta promesa. Primera Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. Entonces viene una ira que es la tribulación, pero dice aquí que los creyentes esperamos al Hijo, ¿verdad? Quien nos libra de la ira venidera. Y Primera Tesalonicenses 5:9, estas preciosas y grandísimas promesas para que el creyente pueda estar en paz, ¿verdad? Con esa confianza, dice aquí en el verso 10, Primera Tesalonicenses 5:9, perdón. Porque, ¿qué dice? No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dios no ha puesto a la iglesia para ira. La ira será para el mundo que está sin Cristo y para el pueblo judío que ha rechazado al Mesías. ¿Por qué la iglesia se salva de la ira?
Porque Cristo en la cruz del Calvario cargó sobre sí la ira justa de Dios. Por eso. O sea, primero la ira justa y santa de Dios, por causa del pecado de la humanidad, se descargó sobre Cristo, porque Cristo estaba cargando en él el pecado de toda la humanidad. Entonces, cuando una persona viene a Cristo y cree en él, la justicia de Cristo, por su preciosa sangre, nos es adjudicada y Dios nos libra de esa ira. Hermanos, cuántas gracias tenemos que darle al Señor porque Él ya nos ha librado, y por fe lo creemos, de la próxima tribulación. Ahora, el arrebatamiento de la iglesia es el evento en el cual Dios saca a los creyentes de la tierra para dar paso a su justo juicio que será derramado sobre la tierra durante el periodo de la tribulación. Este es el arrebatamiento. Dios saca a su iglesia en todo el mundo, a los creyentes, y los lleva a su presencia, y entonces vendrá el juicio de esos 7 años de la tribulación. Bien, el arrebatamiento era un misterio que los profetas y los creyentes y los justos santos de Dios en el Antiguo Testamento nunca supieron de un arrebatamiento, nunca se lo imaginaron, porque era un misterio. Ahora ese misterio ya fue desvelado y ya Dios nos ha dado a conocer este misterio del arrebatamiento. Sin embargo, en el Antiguo Testamento sí está el arrebatamiento en cuadro o en figura. Voy a darle nada más 2 ejemplos brevemente. Busquen Génesis, por favor. En Génesis capítulo 5, aquí tenemos un tipo, cuadro o figura de lo que vendría a suceder más adelante y que está por suceder. En la figura de este profeta de Dios llamado Enoc, ¿verdad? Enoc. Génesis 5:22. Hace ya varios meses hablamos un poco sobre la vida de Enoc. Génesis 5:22 dice aquí: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Bueno, aquí tenemos el primer cuadro del arrebatamiento. Dice que Enoc, después de haber engendrado a Matusalem, que fue el hombre más longevo de la historia, antes de que viniera el diluvio, ¿verdad? Ese juicio que también fue un juicio de Dios por la maldad de la humanidad. Enoc comienza a caminar con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Comenzó a vivir una vida de obediencia al Señor, de fe, de confianza. Eso nos dice que no estaba bien en los caminos de Dios antes, pero una vez que Enoc tiene un hijo y él sabe que Matusalem significa el juicio de Dios que viene, ¿verdad? O más adelante la paz que Dios dará después del juicio. Enoc entiende que su vida tiene que caminar, tiene que cambiar, tiene que caminar con Dios y tiene que cambiar. Mis hermanos, el propósito de estos mensajes es que nosotros, al igual que Enoc, tomemos conciencia de nuestro caminar con Dios. ¿Está usted caminando con Dios en obediencia y en confianza y en amor todos los días? ¿O está usted desviándose por la senda del mundo y del pecado? Bueno, cuando tomamos conciencia del juicio que viene, el creyente tiene que estar a cuentas con Dios y enderezar su caminar. Dice, y caminó Enoc con Dios. Ahora observe, Dios no lo arrebató antes. Dios esperó a que primero Enoc aprendiera a vivir por fe y en obediencia a Dios. Y después de que Enoc caminó con Dios, dice entonces que Dios le llevó. Verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc es un cuadro de la iglesia. La iglesia, mis hermanos, en todo el mundo, la iglesia cristiana, tenemos que aprender a caminar con Dios. Tristemente hay muchos creyentes que no están caminando con Dios. Están caminando a la par del mundo. Dios está esperando que se arrepientan, que le den la espalda al pecado y que estén a cuentas con el Señor. Hebreos 11:5, por favor. Seguimos hablando de Enoc. Hebreos 11:5. Y habla aquí de Enoc. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto, fue arrebatado, fue levantado por Dios, para no ver ¿qué? Muerte. Y no fue hallado. Es decir, que Enoc no murió. Algo increíble. ¿Qué quiere decir esto?
que habrá una generación, mis hermanos, que no morirá. ¿Sabe usted eso? Ahora, todo ser humano que viene a esta vida, obviamente, tarde que temprano va a morir. Pero habrá una generación que no va a morir. ¿Y cuál será esa generación? La generación que esté viva, y cuando Cristo venga, entonces, si nos toca a nosotros, gloria a Dios, no moriremos, seremos arrebatados. Entonces dice aquí que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso ¿quién? Dios. Y antes que fuese traspuesto o arrebatado, tuvo testimonio de ¿qué? De haber agradado a Dios. Mis hermanos, ¿qué está esperando Dios en estos días? Que usted y yo agrademos al Señor, que vivamos haciendo su voluntad, que agrademos a nuestro Dios, que en vez de estar entristeciendo a su Espíritu Santo por nuestra desobediencia, por nuestra incredulidad, por nuestro pecado, vivamos vidas que agradan al Señor. Así es que Enoc fue traspuesto. Ahora, ¿qué dice aquí? Por fe. Es decir, mis hermanos, que el arrebatamiento requiere fe. Hay gente que cuando escucha hablar de este tema, algunos se burlan, otros se ríen, otros dicen, no es posible. Espérese tantito. Lo mismo le dijeron a Noé, cuando Noé estaba construyendo el arca, y Dios le dijo, voy a destruir este planeta, Noé. Toda la vida se ha corrompido, ya no hay de otra. Enviaré un juicio, un diluvio, y tú prepara el arca para que te salves tú y tu familia. Durante 120 años Noé estuvo construyendo el arca. La gente sin duda alguna que pasaba y, Noé, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo de que estás construyendo esa arca? ¿Por qué? Porque va a llover. Es más, en esa época no había llovido todavía, no había lluvia. Entonces peor la burla y la incredulidad. Pero Noé fue fiel. Dios dijo que va a enviar un diluvio y va a acabar con la vida por su desobediencia. Y él seguía trabajando fielmente. Por fe, Noé se salvó. Igual nosotros, mis hermanos, usted dice, pero ¿cuál arrebatamiento? Esto es increíble, por favor. Esto parece como una fantasía. No, espérese tantito. Vamos a ver los siguientes domingos pruebas contundentes de que lo que Dios ha profetizado se ha cumplido. No hay casualidades. Y las profecías que faltan por cumplirse se van a cumplir al pie de la letra, porque Dios no es hombre para mentir. Dios es fiel. ¿Qué más hizo Enoc? Busque Judas, por favor, el penúltimo libro de la Biblia. Judas, versículo 14. Sigue hablando de Enoc. Y dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Aquí está, juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Dios. Así es que Enoc predicó. Observe, Enoc caminó con Dios, Enoc agradó a Dios, y Enoc predicó a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer usted y yo, caminar con Él, agradarle al Señor y predicar su palabra, como Enoc. Es lo que tiene que hacer la iglesia. Tristemente hoy hay muchas iglesias dormidas que ni caminan con Dios, ni agradan a Dios y no predican a Dios tampoco. Hay que cambiar esto, mis hermanos. Por eso Jesús nos exhorta una y otra vez, velad y orad, para que cuando el Hijo del Hombre venga no os halle durmiendo. Como iglesia tenemos que prepararnos. Por eso es el tema de esta tarde, preparados para el arrebatamiento. O sea, el tema del arrebatamiento no es algo para, ay, qué bonito, qué dulce, gracias. No, es algo que nos debe incentivar a fin de prepararnos y de vivir una vida que glorifique a Dios. El otro ejemplo, mis hermanos, Lot. Busquen Génesis 19. En Lot también tenemos un cuadro del arrebatamiento de la iglesia. Solamente que aquí con Lot es un poco diferente, porque Lot se fue a donde no debía haber estado, ¿verdad? Dios tiene otro plan para Lot, pero Lot se fue a Sodoma y a Gomorra. Entonces, dice la Escritura que los hombres de Sodoma y Gomorra eran perversos. Abundaba la homosexualidad, el lesbianismo, la ociosidad, el materialismo, y Dios fue también paciente con Sodoma y con Gomorra. Fue paciente Dios.
antes de enviarles el juicio. Sabemos lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Dios tuvo que destruirlos con fuego y azufre. Sin embargo, Lot estaba ahí en Sodoma. Y Génesis 19, versos 12, antes de enviar el juicio, ¿qué hizo Dios? Envió a sus ángeles para rescatar ¿a quién? A Lot. Igual, mis hermanos, antes de que venga el juicio de la tribulación, Dios levantará a la iglesia. Génesis 19, verso 12. Y dijeron los varones, o sea, los ángeles, a Lot: Lot, ¿tienes aquí alguno más en tu casa, yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. O sea, la gota que derramó el vaso. Dijo el Señor: ya no puedo esperar más tiempo, que se arrepientan, no tienen remedio. Verso 13 y 14. 14. Entonces salió Lot, ¿qué? Salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Qué interesante, incrédulos sus yernos, no le creyeron. No le creyeron. Verso 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. ¿Qué? Daban prisa, diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Verso 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Observe, en medio del juicio está aún la misericordia de Dios. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Verso 22. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Observe, no podré hacer nada allí hasta que no te salgas, Lot. ¿Por qué no viene todavía Cristo en el arrebatamiento? Porque Él está esperando todavía que algunos se salven y que usted y yo les hablemos de Cristo. Seguimos, verso 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Lot se salvó por la misericordia de Dios. ¿Era salvo Lot? Sí. ¿Era creyente? Sí. La Biblia le llama el justo Lot. Ahora, ¿qué hacía en Sodoma? Se equivocó. Prefirió estar ahí y pagó las consecuencias. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque perdió a su esposa. ¿Por qué no se salvó su esposa? El Señor les había dicho: cuando huyan, no miren atrás, no vuelvan la vista atrás. Entonces la esposa de Lot volteó. ¿Por qué volteó? Porque la esposa de Lot no se había convertido realmente a Dios. Ella seguía mirando al mundo, su pecado, sentía nostalgia por el pecado, las cosas anteriores. Y ahí se quedó paralizada. Punto. ¿Qué nos enseña esto? Que en la iglesia el creyente será levantado, pero se quedará una porción de personas en las iglesias que, como la esposa de Lot, se van a quedar. ¿Por qué? Porque no fueron salvos. Usted debe saber esto: no todas las personas en una iglesia se van a salvar, porque no todas las personas se han convertido auténticamente a Cristo. Hay gente que solamente asiste por costumbre, le gusta esto, le gusta aquello, pero nunca han tenido un corazón entregado a Cristo. Se van a quedar. Y esa será la gran sorpresa en el arrebatamiento. Cuando venga Cristo, las iglesias
Serán levantados los creyentes y una porción, un segmento, ahí van a quedarse y van a tener que pasar la tribulación. Bueno, ¿cómo será el arrebatamiento? 1 Corintios 15. Aquí se nos da la enseñanza, la instrucción. 1 Corintios 15, 51. Así es que aquí viene una pregunta. Cuando Cristo venga, ¿usted será levantado, será levantada o se quedará? 1 Corintios 15, 51. Dice aquí entonces, he aquí os digo un misterio. Aquí está. Dice Pablo, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Ahora, todos, ¿a quiénes se está refiriendo? A los creyentes, ¿verdad? Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un pestañeo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Quiénes? Los muertos en Cristo, incorruptibles, y nosotros, si es que estamos vivos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, o sea, el cuerpo, se vista de incorrupción, o sea, sea transformado, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Bueno, aquí está el arrebatamiento, hermanos, algo que está por suceder. El arrebatamiento es inminente, no necesita señales. ¿Qué significa esto? Que puede suceder en cualquier momento. Puede suceder en una hora, ¿sí? Cristo puede venir el día de mañana también. Puede venir dentro de un mes, puede venir en un mes, o puede venir en 2 años, puede venir en 2 años. No sabemos. Nadie puede decirnos ni el día, ni la hora, ni la fecha. Nadie. Pero Él viene. Ahora nos dice que cuando Él venga, mis hermanos, nuestro cuerpo será resucitado y será transformado. El orden: los muertos en Cristo, aquí habla solamente de ellos. Cualquier persona que creyó en Cristo y que ya ha fallecido, cuando Cristo venga en el arrebatamiento, esa persona será resucitada. Ahora déjeme decirle, cuando un creyente muere, su cuerpo queda en la tumba, pero inmediatamente su espíritu y su alma parten a la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando una persona cristiana muere, su cuerpo o es cremado o es sepultado, pero su espíritu parte a la presencia de Dios a descansar. Cuando Cristo venga, Cristo viene y el espíritu de ese creyente o de esos creyentes vienen con Él, y el cuerpo que estaba en la tumba o en X lugar será levantado y se unirá y será un cuerpo transformado. ¿Ya? Entonces recibiremos un cuerpo glorificado como el de Cristo Jesús. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso nuestro cuerpo tiene que ser transformado. Ahora, eso pasa a los creyentes que han muerto. Primero resucitan. E inmediatamente nosotros, si nos toca ver a Cristo y estamos con vida, entonces seremos la generación que no murió. Este es el misterio. Y nosotros seremos levantados y también nuestro cuerpo será glorificado. De corruptible a incorruptible, para que podamos heredar el reino y estar con Dios. Este misterio estaba oculto, pero ahora ya fue revelado, y es lo que nos está explicando el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Ahora observe que Cristo viene en un instante, dice en un momento. La palabra momento en griego es la palabra que se usa para la palabra átomo, que es la fracción de tiempo más, se puede decir, indivisible. Entonces, en una fracción de segundo, Cristo en las nubes desciende y desde ahí nos levanta. ¿Y qué le pasará a nuestros cuerpos? Que nuestros cuerpos serán glorificados. Filipenses 3, verso 20, dice aquí acerca de nuestros cuerpos: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también que esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Lo esperamos. Eso es algo que la gente no sabe. La gente ignora que Cristo va a regresar. Verso 21. El cual, o sea, Cristo, transformará, ¿qué, hermanos? El cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cómo será esto? Dice aquí: por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas
las cosas. O sea, para Dios no le implica ningún problema ni ninguna dificultad transformar nuestro cuerpo, esté como esté. Si nuestro cuerpo pues ya está muy deteriorado, para Dios no implica ningún trabajo extra, Él tiene poder para transformarnos. Seremos levantados. Otro pasaje que amplía este aspecto, 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Dice aquí la Escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que mueren, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Vaya, hay gente que no tiene esperanza porque no sabe a dónde está mi pariente que ya falleció, a dónde se fue, no saben. Pero el creyente que conoce la Escritura y que sabe que su pariente murió en Cristo, pues tiene esperanza. ¿Cuál es la esperanza? De que Cristo vendrá por él. Porque si creemos, aquí está la fe, creer, si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron o murieron en él. ¿Quiénes vienen con Jesús? Los espíritus que ya están descansando con él. Amén. Por eso, hermanos, los espíritus no andan por ahí vagando, ¿verdad? Ni están en el limbo, ni en el purgatorio, cosas que no existen. Cuando una persona muere, va a uno de dos lugares: o se va al infierno porque rechazó a Cristo y amó su pecado, o va inmediatamente a la gloria de Dios porque creyó en Cristo y sus pecados le fueron perdonados por la sangre del Cordero. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, o sea, no es un invento humano, no es una fantasía, no es una historia que alguien creó, dice en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, ¿con quién? Con el Señor. Aquí está la enseñanza. Viene Cristo en las nubes y desde allá se sonará, Él tocará la trompeta con voz de mando. Quizás haya, hermanos, un tronido tremendo en todo el mundo. Quizás ese sea el sonido de la trompeta, pero es lo único que va a poder percibir la gente. Un terrible sonido. Pero no verá nada, porque en una fracción de segundo, en lo que usted parpadea, desapareceremos. Y estaremos así siempre con el Señor. Él nos lleva en las nubes para estar después con Él en el cielo. Esta es la esperanza gloriosa del creyente. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Todo creyente auténtico que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús será arrebatado. Punto. Alguien preguntará, oiga, pero aquí los hermanos que se queden, pues no eran hermanos, eran primos, porque nunca se convirtieron a Cristo. Si se quedaron, no es porque hayan sido malos cristianos, es porque no fueron cristianos. Tan tan. Porque la salvación no es por obras, es por gracia. Pero si hemos nacido de nuevo, entonces, mis hermanos, habrá fruto. Bueno, y los que se queden tendrán que enfrentar cosas terribles. Quiera Dios que ninguno de los que estamos aquí, hermanos, nos quedemos. Ojalá. Ahora, nadie puede decidir por usted. Esa es una decisión de usted. Usted no puede creer por sus hijos, ni por sus nietos, ni por su esposo, ni por su esposa. Cada quien en lo personal. Pero qué tremendo será el día en que venga Cristo y millones de creyentes en todo el mundo seremos levantados. Entonces, imagínense si un piloto cristiano estaba al frente de un avión, y ese avión se va para abajo. Imagínense entonces a dos creyentes en donde uno de los dos cónyuges no era cristiano. Usted se levanta en la mañana y de repente ya no ve a su cónyuge, lo busca, pregunta por él y no lo logra localizar.
Y entonces a quien le tocó entiende, Cristo vino. Se lo llevó o se la llevó o se los llevó y yo me quedé. Qué terrible sorpresa. Ahora, mis hermanos, quien se quede pues va a tener que enfrentar un engaño tremendo, porque dice la Escritura que en esa época vendrá un engaño, un espíritu de engaño, porque la gente en el mundo se estará preguntando, ¿y qué le pasó a millones de personas? Y darán muchas respuestas. Quizás una es, se los llevaron los ovnis. Parece cuestión de risa, pero hermanos, ahora los ovnis ya no es asunto de risa, ni tanta incredulidad, ni tanto escepticismo. ¿Existen? Sí, sí existen. ¿Quiénes son? Son los demonios de Satanás. No son seres intergalácticos. Son los ángeles caídos, que están para engañar a la humanidad. Y quizás ese va a ser el argumento que usen. Los ovnis se los llevaron, ¿verdad? Porque eran gente mala, gente que, etcétera, etcétera. Ahora nosotros sabemos la verdad. De esto hablaremos en los próximos domingos. Por lo pronto quiero concluir con esto. ¿Cómo prepararnos para el arrebatamiento? ¿Cómo? Primera Tesalonicenses, estamos ahí. Capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Cómo nos preparamos? Primera Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Brevemente podemos ver aquí cómo nos preparamos. Bueno, número 1, dice en el verso 9, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Número 1, tenemos que convertirnos. Es decir, tenemos que hacer a un lado todo ídolo, mis hermanos. Un ídolo es todo aquello a lo que le damos el primer lugar. Un ídolo es todo aquello que hace a Dios y le da a Dios un segundo o un tercer lugar. Ese es un ídolo. Puede ser un objeto, una persona, una situación, una circunstancia, algo. Algo que siempre nos está dando, nos está diciendo, dame a mí el primer lugar, después Dios, después cuando tengas tiempo, pero ahorita yo reclamo el primer lugar. Puede ser una diversión, una distracción, el trabajo, una persona, una amistad, etcétera, etcétera. Pero aquello que nos absorbe, aquello que nos distrae de darle a Cristo el primer lugar, como veíamos la semana pasada, de darle la preeminencia, porque el único que tiene el lugar más importante y el primer lugar en la vida es Cristo. Pero aquello que nos está absorbiendo, y que por eso, ¿verdad? No leemos la Biblia, no oramos, no servimos al Señor, y usted puede ponerle el pretexto que quiere y justificarlo. Es un ídolo. Es un ídolo. Y dice Pablo de cómo se convirtieron de sus ídolos. Entonces, tiene que haber una conversión, un cambio. Es decir, Señor, reconozco mis ídolos, es esto, a veces puede ser la música. Y no es que sea mala la música en sí, o tal o cual cosa, o tal o cual actividad. Pero cuando nos absorbe, mis hermanos, y decimos, es que no puedo dejar esto, es que es más fuerte que yo, y bueno, usted la ha convertido en un ídolo. Quizá a usted ya le gusta apostar y estar en los casinos, y ya no puede dejar de estar ahí en el juego. Es un ídolo. Hay que convertirse de esos ídolos. Dice, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Porque el creyente no puede, o la persona no puede tener un corazón vacío. O tiene a Dios o tiene los ídolos, pero no pueden cohabitar al mismo tiempo. Se convierten. ¿Cómo me convierto? Me arrepiento de mi pecado. Señor, perdona mi pecado, ¿verdad? Mis ídolos, aquí están, Señor. Le doy la espalda, eso es convertirse. Renuncio. Y ahora, Señor, te sigo a ti, a Dios. Esa es la conversión. Hay personas que dicen, pues yo acepto a Cristo, pero no quiero dejar mis ídolos. No, entonces no se ha convertido. Alguien que diga, pero yo quiero estar en el cielo, pero aquí también quiero estar en el mundo. Un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios, no se puede tampoco. Usted decide. Ni Dios lo obliga.
Dios le está presentando la oportunidad para que usted se arrepienta, se convierta, deje sus ídolos y venga al Dios verdadero. Dice aquí, al Dios vivo, vivo y verdadero, para servirle a Él. Entonces, número 1, hay que convertirse de los ídolos a Dios. Arrepiéntase de sus pecados, crea en Cristo como su Señor y Salvador, ríndase a Él. Y en segundo lugar, mis hermanos, ahora los creyentes, una vez que usted dice, sí, ya me convertí, ya entendí, ya, Señor, rechazo mis ídolos, te sigo a ti, ¿ahora qué? Verso 9, para servir al Dios vivo y verdadero. No se trata solamente de estar escuchando sermones o de asistir solamente a la iglesia, se trata de servir al Dios vivo y verdadero. Y usted puede servirle en la semana de muchas formas, pero en alguna forma tiene que servir al Dios vivo y verdadero. Testifique de Cristo, haga buenas obras, no para salvación, ya somos salvos, pero tenemos que dar evidencia, mis hermanos. Participe en un ministerio, abra su casa para un grupo de vida, invite a alguna persona o a varias personas, o en la semana quédese ver con alguna persona en un restaurante y compártale la palabra. No tiene que venir aquí al templo en la semana para dar un discipulado o para evangelizar. Puede citarse en X lugar, dele un folletito, obséquiele un Nuevo Testamento, predíquele de Cristo. Hoy por hoy, mis hermanos, Dios nos está dando la oportunidad. ¿Qué hará usted? ¿Comenzará a servirle o no? ¿Amén? ¿Comenzará a servirle? No sé por qué, pero como que algunos se van a quedar, Tiene que haber de corazón una entrega y una conversión auténtica a Cristo. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, viene un juicio por la maldad del pecado, porque el hombre se ha corrompido, se ha olvidado de ti, se ha burlado de ti, Señor, ha sido indiferente, incrédulo. No te toman en cuenta, Señor. Así vivimos muchos de nosotros. Hasta que un día, mi Dios, vino tu evangelio, alumbró nuestro entendimiento, alguien nos compartió tu palabra, nos ayudó a entender la muerte de Cristo, su amor, su derramamiento en la cruz de esa sangre a fin de limpiarnos y de salvarnos y de perdonarnos. Señor, la humanidad va de mal en peor, estamos en un mundo caótico, pero tú, mi Dios, hoy por hoy sigues salvando a las personas. Y hoy por hoy estás moviendo a tu iglesia para que tu iglesia se despierte, para que tu iglesia te sirva de corazón. Cristo, tú puedes venir en cualquier instante. Te esperamos, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Pero mientras vienes y nos levantas y somos arrebatados para estar contigo por toda la eternidad, Señor, es un tiempo que tu iglesia, al igual que Enoc, aprendamos a caminar contigo. Seguimos orando, toma esta decisión, y al igual que Enoc, dígale, Señor, he desperdiciado mi vida y mi tiempo en muchas cosas, pero aquí estoy ahora, Señor. Yo quiero caminar contigo, quiero andar en tu voluntad. Quiero vivir, Señor, un día a día, confiando en ti. Quiero agradarte. Y también quiero, Señor, compartir tu palabra. Quiero servirte. Señor, para que cuando tú vengas, me lleves a tu presencia por la sangre de Cristo, por su obra perfecta en la cruz, no por mis méritos. Señor, aquí está mi vida, me presento como un sacrificio vivo ante ti, renuevo mi compromiso, mi Dios, de permanecer en Cristo. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, y ayúdanos a caminar, Señor, en santidad. Venga y póngase a cuentas con Dios. Yo quiero concluir con esto, haciéndole esta invitación. Si usted no tiene la seguridad de que si Cristo viene en cualquier momento, usted no sabe si será arrebatado para estar con Él. Usted no tiene la certeza, hoy puede tener la certeza. ¿Cómo? Dígale, Señor, me arrepiento de mis pecados, dejo mis ídolos, te pido perdón y creo en Cristo, que tú moriste por mí. Creo que tú derramaste tu sangre para limpiarme y perdonarme. Y ahora, Señor, yo te recibo
como mi Señor y Salvador, yo quiero seguir en tu camino. Hazme tu hijo, tu hija. Y a partir de hoy, Señor, yo te espero con gozo y también te sirvo con alegría. Haga esa oración al Señor. Use sus palabras. Lo importante es esa actitud y ese corazón. Y a partir de hoy tenga esa seguridad de que Cristo viene a morar ya a su vida, a guiarla, a transformarla y a servirle con alegría. Padre, te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.